Perú Libre no cumple con la Ley de Organizaciones Políticas, la Ley 28094, por lo cual nunca debió admitirse su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones. La inscripción en dicho registro otorga a los partidos políticos personería jurídica, con lo cual estos se hacen formales y pueden participar en procesos electorales. Veamos por qué Perú Libre no cumple con la Ley de Organizaciones Políticas. Al ser Perú Libre un partido marxista-leninista, tiene un concepto de la democracia que es incompatible con la democracia representativa. Esto se debe a que su idea de la democracia se traduce en el establecimiento de un régimen dictatorial, tal como lo teorizó y lo aplicó Lenin. Esto es concordante con declaraciones de importantes dirigentes de Perú Libre. Que en la teoría del poder uno va a quedarse y se defiende con el último rasguño hasta mantenerse en el poder. Y nosotros, si tomamos el poder, no lo vamos a dejar, ¿no? O sea, el artículo 2 de la Ley de Organizaciones Políticas establece los fines y objetivos de los partidos políticos. Entre estos, el primero de todos es asegurar la vigencia y defensa del sistema democrático. Concretamente, esta norma establece que son fines y objetivos de los partidos políticos, según corresponda, asegurar la vigencia y defensa del sistema democrático. ¿Usted cree que en Venezuela hay democracia o no? ¿Sí o no hay democracia en Venezuela? Para mí sí hay democracia. Perú Libre cumple con asegurar la vigencia y defensa del sistema democrático. Para responder a esta pregunta tenemos que explicar cuál es el sistema democrático existente en el Perú. pelotudeces democráticas. ¿Y cuál es el sistema democrático existente en el Perú? Es la democracia representativa, sistema político que existe en casi todos los países que no son dictadura. ¿Y dónde dice que tenemos un sistema de democracia representativa? Esto se encuentra en la Constitución, que estructura un sistema político que establece, entre otras cosas, el reconocimiento de las libertades y derechos fundamentales, la separación e independencia de poderes, la alternancia en el poder, las elecciones libres, el multipartidismo, las garantías constitucionales y la representación política a través del presidente de la República y los congresistas, quienes son libremente elegidos a través de mecanismos de democracia directa. Pelotudeces democráticas. Todos estos principios son lo que se entiende por democracia representativa. Este es el sistema democrático existente en nuestro país. Esto no es algo inventado por mí. El Tribunal Constitucional, que es el supremo intérprete de la Constitución, ha reconocido la democracia representativa en más de una sentencia. Hoy la gran corrupción es constitucional en el Perú. Así, por ejemplo, señala que la democracia representativa es el sistema político que rige nuestro Estado social y democrático de derecho, encontrándose reconocida en el artículo 45 de la Constitución. Este artículo no dice literalmente democracia representativa, sino que el poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Yo diría que el artículo 43 de la Constitución es más acorde con la idea de democracia representativa, porque establece, entre otras cosas, que la República del Perú es democrática, su gobierno representativo, y se organiza según el principio de la separación de poderes. El Tribunal Constitucional también ha señalado que la democracia representativa articula la relación entre gobernantes y gobernados, entre representantes y representados, que la democracia representativa rige nuestro sistema constitucional y que es además el rasgo prevalente en nuestra Constitución. Hoy la gran corrupción es constitucional. Entonces, teniendo presente que el sistema democrático existente en el Perú es la democracia representativa, se concluye que este es el concepto de democracia al que alude nuestra legislación en general y la Ley de Organizaciones Políticas en particular. Así, cuando esta norma establece que los partidos políticos tienen que asegurar la vigencia y defensa del sistema democrático, se refiere específicamente a este concepto de la democracia. Esto significa que partidos políticos que suscriben ideologías con conceptos de democracia incompatibles con la democracia representativa no cumplen con la Ley de Organizaciones Políticas, por lo cual no deberían poderse inscribir en el registro de organizaciones políticas. Y este es el caso de Perú Libre, cuyo concepto de la democracia es el del marxismo-leninismo, que implica un sistema dictatorial y por tanto incompatible con la Ley de Organizaciones Políticas. Tiene que aprender la izquierda, que la izquierda en el poder no también tiene que ir a quedarse en el poder. Y eso es lo que ha hecho Venezuela. No solamente eso, el espíritu de la Ley de Organizaciones Políticas está orientado a proteger la democracia representativa. Es por ello que su artículo primero establece que los partidos políticos expresan el pluralismo democrático. Esto significa que se puede admitir organizaciones políticas de ideología antidemocrática y por tanto contraria a nuestros principios constitucionales,
Pues no, porque pluralismo democrático es diferente a pluralismo antidemocrático o pluralismo político total. El pluralismo democrático significa pluralismo dentro de los marcos de la democracia representativa, es decir, partidos políticos tanto de izquierda como de derecha que crean en la democracia, como pueden serlo, por ejemplo, partidos políticos liberales, conservadores, socialdemócratas o socialcristianos, entre otros. El pluralismo democrático es diferente al pluralismo político total, que implicaría admitir también organizaciones políticas de ideología antidemocrática, como podrían serlo partidos políticos nazis, fascistas, fundamentalistas islámicos o comunistas. Nosotros le dijimos con claridad, nosotros somos socialistas, ¿no? Y nuestro camino a nueva constitución es un primer paso. Y nosotros, si tomamos el poder, no lo vamos a dejar, ¿no? O sea, redactemos la verdadera constitución del pueblo peruano. La Ley de Organizaciones Políticas también establece en su artículo 14 la declaración de ilegalidad por conducta antidemocrática. nuestra idea es quedarnos para instaurar un proceso revolucionario en el Perú, ¿no? Pregunto yo, ¿promover el establecimiento de un régimen dictatorial basado en una ideología totalitaria es una conducta democrática? Evidentemente no lo es. En Venezuela, por ejemplo, hay un gobierno que para nosotros es democrático. Entonces, teniendo presente que el sistema democrático existente en el Perú es la democracia representativa, se concluye que este es el concepto de democracia al que se refiere nuestra legislación en general y la Ley de Organizaciones Políticas en particular. Así, cuando esta norma establece que los partidos políticos tienen que asegurar la vigencia y defensa del sistema democrático, se refiere específicamente a la democracia representativa. Por lo cual, los partidos políticos que suscriben ideologías con conceptos de la democracia incompatibles o contrarios a la democracia representativa no cumplen con la Ley de Organizaciones Políticas. Y si no cumplen con la Ley de Organizaciones Políticas, no deberían poder inscribirse en el registro de organizaciones políticas, ni mucho menos estar participando en procesos electorales. No nos faltará lo que a la gallina le sobra para desactivar el Tribunal Constitucional. ¿Usted es un demócrata o no? Por supuesto que somos Usted es un demócrata. Dicho todo lo anterior, podemos llegar a 6 conclusiones. Primera, el sistema democrático existente en el Perú es la democracia representativa. Segunda, cuando la Ley de Organizaciones Políticas establece que los partidos tienen que asegurar la vigencia y defensa del sistema democrático, se refiere a la democracia representativa. Tercera, siendo Perú Libre un partido marxista-leninista, su concepto de la democracia es incompatible con el sistema de democracia representativa. Cuarta, al tener una ideología que es incompatible con la democracia representativa, Perú Libre incumple con la Ley de Organizaciones Políticas. Quinta, por incumplir con la Ley de Organizaciones Políticas, nunca se debió admitir la inscripción de Perú Libre en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Sexta, conclusión final. Perú Libre nunca debió participar en elecciones. Y es que no se puede utilizar los mecanismos del sistema democrático para destruir la democracia desde adentro. Para concluir, no faltarán los que me cuestionen porque no digo lo mismo del fujimorismo. La respuesta es la siguiente. A diferencia de Perú Libre, Fuerza Popular no tiene un proyecto político refundacional que implique el establecimiento de un régimen dictatorial basado en una ideología política concreta, como lo es, por ejemplo, el marxismo-leninismo en el caso de Perú Libre. Esto es porque el fujimorismo no es una ideología. Si bien durante los años 90 Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos encabezaron una dictadura corrupta, con todo lo que ello implica, este régimen que los guachafos denominan el Fujimorato no obedeció a una doctrina política que teorizara y fundamentara el autoritarismo, los delitos y los actos de corrupción que se cometieron durante este periodo. Si bien no se puede poner las manos al fuego por nadie, el 2021 es un contexto distinto a 1992. Y hoy, nos guste o no, las alternativas son Fuerza Popular y Perú Libre. Ese es el menú. Por un lado, Fuerza Popular, que buscaría mantener el sistema constitucional vigente, que es de democracia representativa, y que no es un sistema propio de la Constitución de 1993, sino que es el sistema político que existe en casi todos los países que no son dictadura. Y por el otro lado, Perú Libre, que impulsa un proyecto político que es abiertamente refundacional y contrario a la democracia representativa. Con todo el respeto que se merecen ustedes y sus pelotudeces democráticas, lo que implica fines y objetivos políticos que son inconstitucionales y que incumplen con la Ley de Organizaciones Políticas, por lo que nunca debió permitirse su participación en elecciones.